y les voy a contar algo bien vergonzoso para mí, ya, porque hasta en contextos en los que andaba, hasta se bailaba como música media judía en los eventos. Me acuerdo de un congreso de jóvenes, donde todo que... qué espanto, donde todo era en torno al pueblo judío, ¿ya? Más que Jesús, no, era como el pueblo judío, qué sé yo, y me faltaban las banderas nomás para andar ahí dando vueltas, ¿ya? Entonces, eh, esa es, o era, ¿ya? Mi opinión respecto o mi experiencia con el pueblo judío, como lo más cercano. Entonces, como mencioné antes, ¿ya? ¿Puede moverlo tú? Como mencioné antes, bien, gracias. Y eso es parte del primer punto. Puede sonar raro esto de pensar que, o decir que desde la desobediencia o la incredulidad de un pueblo pueda existir algún beneficio, pueda salir algo bueno. Pero lo que vemos acá es que después de que Pablo eh, haya preguntado, haya hecho una pregunta similar en el verso 1 de este capítulo, ya acerca de que si Dios había rechazado a su pueblo, ya vuelve ahora a hacer otra pregunta acerca de que si el tropiezo del pueblo de Israel ya era definitivo o no, como lo vemos acá entre el versículo 11 al 15. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su desobediencia, ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes. Le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a alguno de ellos. Pues, si el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, y ahí fui destacando algunas cosas, ¿no será su restitución como volver de la muerte a la vida? Y vemos acá que la respuesta de Pablo es la misma que en el verso 1. De ninguna manera. Como lo pueden ver ahí, con signo de exclamación incluido. ¿Y por qué esto? Porque podríamos estar mucho tiempo o muchas horas recordando o leyendo las veces que el pueblo de Israel una y otra vez, ¿ya?, desobedecía a Dios, ¿ya? Una y otra vez hacían lo que querían. Vemos a Dios, perdón, al pueblo de Israel constantemente dándole la espalda a Dios. Y uno podría preguntarse entonces, ¿qué cosa buena podría salir de un pueblo con toda una historia de incredulidad, con toda una historia de desobediencia? Entonces lo que Pablo nos menciona es que la salvación a los gentiles llegó como consecuencia de la actitud incorrecta del pueblo, ¿ya? Llegó como consecuencia de lo que el pueblo judío hacía o actuaba frente a Dios, ¿ya? Reafirmando, ¿ya?, el tremendo resultado para los gentiles, que es como destaqué ahí, la reconciliación entre Dios y el mundo. Y ahonda un poco más Pablo en que si estos buenos resultados para los gentiles, ¿ya?, provienen de lo malo, ¿ya? Decía, imagínense lo que sería si esto viniera de un pueblo que sí obedeciera, de un pueblo que sí amara a Dios, de un pueblo que sí hiciera lo que Dios le había mandado que hiciera. Esto sería una cosa explosiva, ¿ya? Sería como, ahí mismo lo declara al final, ¿no sería como volver de la muerte a la vida? A esa categoría pone Pablo, ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Dios hubiera actuado correctamente delante de Dios?
Y dentro de eso, como podemos ver ahí en los versículos, en todos los versículos, en verdad, como constantemente Pablo está recalcando que él no olvida su meta también personal o inicial, es que salvar a unos de su pueblo, decía, aunque sea algunos. ¿Ya? Él está diciendo, ok, hago honor a mi ministerio, porque yo estoy llamado o fui enviado a los gentiles, pero constantemente está en su mente, quiero salvar a algunos de mi pueblo, quiero salvar, que ellos también, quiero que se provoquen celos, ¿ya? Para ver si así logro convencerlos. Y celos no en el sentido de celos que nosotros conocemos, sino que los celos de cómo podría ayudar la salvación a los gentiles, de cómo podría ayudar a que los mismos judíos también puedan convertirse. Podríamos, como para ejemplificarlo un poco, como las llamadas de las compañías de celulares. ¿Ya? ¿Lo has llamado alguna vez de alguna compañía? De hecho, ayer me llamaron, ayer recibí la última llamada. Ya, independiente de la compañía que te llamó, ¿qué es lo primero que uno podría pensar? Qué bueno voy a encontrar en esta compañía que me está llamando. ¿Ya? Qué bueno voy a sacar yo. ¿Ya? Nosotros vemos la llamada y es como chuta, otra vez me están llamando. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que saben hacer? Venderte una cosa, venderte otra, ofrecerte una cosa, ofrecerte otra, cobrarme, ¿ya? Eso sí, y de vez en cuando que se te vaya la señal, ¿ya? Esas son las cosas que uno podría, o lo primero que piensa de una compañía de teléfono. Te llaman y te ofrecen un montón de beneficios que ni siquiera sabes si son reales o no, ¿ya? Y si tú, no sé si le ha pasado esto a ustedes, pero si tú dices que no, ¿pero por qué no? Pero si todavía no termino de contarle toda la oferta. ¿Y por qué no? Pero si es un... Mira, es una cosa como que además te cuestiona por decir que no. Es como que yo te estoy llamando y tienes que decir que sí. En este caso, podríamos decir que el que te llama, el asesor de venta, le vamos a decir, es como Pablo. Está como tratando de convencerte, tratando de decirte que su compañía es mejor, tratando de decirte que su señal es mejor, tratando de convencerte de la portabilidad, ¿ya? Y ofrecerte planes siempre más baratos que tu compañía, ¿ya? Es algo así como veo esto que Pablo está tratando de hacer, que de cierta forma poder provocar en su propio pueblo, ¿ya? Celos en cuanto a la gracia de Dios, a la salvación que proviene de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, que es humildad para recibir este beneficio, ¿ya? Y esto es algo referido a cómo se ve o cómo debería verse el recibir este beneficio desde nuestra posición de gentiles, ¿ya? No lo había mencionado antes, pero ser gentil es, o como decía la lectura también, los no judíos, ser gentiles o significa cualquier nacionalidad fuera de el pueblo de Israel, ¿ya? Es el pueblo de Israel y todo el resto de la humanidad. Pablo nos explica este punto con algo que para algunos puede ser bastante común. Leamos lo que dice del versículo 16 al 21. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, ¿es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas? Ahora participas de la savia nutritiva, de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás,
desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. ¿De acuerdo? Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramiento con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Bien, he escuchado a muchas personas ya que aprendieron a hacer pan durante la pandemia, ¿ya? Entre ellos estaba yo, ¿ya? A persona que encontraba, le contaba que había aprendido a hacer pan durante la pandemia. Hasta que me di cuenta que era uno más del montón, ¿ya? Todo el mundo aprendió a hacer pan durante la pandemia y yo me creía como que el gran hito, el gran logro de la vida era haber hecho pan, haber aprendido a mezclar agua con harina. Bien, pero dentro de eso, ¿ya? Yo me pregunto, ¿qué porcentaje de la población, en Chile por lo menos, aprendió a jardinear? ¿O aprendió a sembrar algo, a plantar alguna cosa? Hay personas que probablemente saben hacerlo y lo sabían hacer antes de la pandemia. Así que pregunto, si alguien de los que estamos acá, ¿ya? O de los que nos están viendo en línea, sabe jardinear, entenderá mejor esta referencia que Pablo hace de, como vemos ahí, raíz, rama, olivo silvestre, olivo cultivado, injertos, savia, nutrición. Nutrición me suena al shampoo que uno se compra como para rejuvenecer el pelo. ¿Qué es todo esto de sacar ramas, poner ramas y cómo esto se relaciona con nosotros? ¿Cómo se relaciona con la fe? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que lo que hace Pablo es usar una metáfora, ¿ya? Para mostrarnos algo que se hacía en circunstancias muy específicas, ¿ya? Esto lo hacían los agricultores, y que se refiere a que cuando un olivo cultivado, o sea, el olivo de real, ¿ya? El verdadero, dejaba de producir fruto o buen fruto, lo que hacían los agricultores, iban y agarraban el olivo silvestre, es el que crece por cualquier lado, lo más rasquita que encontraban. Entonces, cortaban ramas del olivo que estaba cultivado y cortaban ramas del olivo silvestre, de la maleza. Y lo que hacían es, pegaban las ramitas o las patillas, ya, las pegaban acá en este. ¿Y qué producía eso? Que la raíz y el tronco, no sé cómo eso es solamente creación de Dios, la raíz y el tronco reconocían a esta rama injertada, reconocían a esta rama que era silvestre. Y lo que hacía la raíz, tomaba como un ascendente. Entonces era como superior a esa rama y hacía que esa rama silvestre se volviera noble, se volviera como una rama de olivo cultivado. ¿Y qué hacía eso? Que el mismo olivo comenzara nuevamente a dar fruto. Entonces, por eso Pablo ocupa esta metáfora de cómo lo que es la savia verdadera, la raíz verdadera, el tronco verdadero, de cierta forma ayudaba o se ayudaba mutuamente con la rama de olivo silvestre, porque el olivo silvestre no era usado, no es usado, ¿ya? El olivo se tiene que cultivar para que dé buen fruto. Bien, creo que es algo así lo que Pablo esperaba que sucediera, ¿ya? Reafirmando el punto anterior en cuanto a los celos, como que al injertar a los gentiles, en el pueblo de Dios, la forma de vida que produce el Evangelio en los cristianos debería provocar en los judíos querer vivir lo mismo, querer vivir de la misma manera. Ver en la práctica, en verdad, cómo se vive con el Dios al cual el pueblo judío mantenía así como bien lejos, entre leyes y ritos y costumbres, lo mantenía como bien aislado, ¿ya? Porque esto también lo podemos ver a través del libro de Hechos, cómo los judíos tenían celos, ¿ya?
porque veían que los apóstoles eran como más famosos entre las personas, porque vivían de forma distinta. Se encargaban de los pobres, se encargaban de ayudar a los necesitados, compartían, tenían todas las cosas en común. Entonces, finalmente, el pueblo de Israel muchas veces rechazó el Evangelio. Y leímos también que los apóstoles o los cristianos, primeros cristianos, se volvían a los gentiles, ¿ya? Hasta que llegó Pablo como el gran apóstol hacia los gentiles. Entender esto nos debiera motivar a vivir. De hecho, como el título que le puse a este sermón es como vivir en humildad o viviendo con humildad. Porque eso es lo que nos debiera provocar la gracia de Dios. Eso nos debiera provocar el que Dios nos haya injertado a los gentiles en su pueblo, ¿ya? Porque nos guste o no, a quien quiera que sea, Dios eligió al pueblo de Israel. Y como lo vinimos viendo en los capítulos anteriores, Dios se reveló a través del pueblo de Israel. Ya el mismo Pablo decía, del pueblo de Israel son las bendiciones, del pueblo de Israel son las promesas, del pueblo de Israel son todas las cosas que Dios, las cosas buenas que Dios ha provisto, son a través del pueblo de Israel. Entonces, dicho lo anterior, quiero compartir con ustedes el tercer punto, ¿ya? Que nos muestra de dónde proviene este beneficio. Vimos que hay bendición, ¿ya? En la desobediencia del pueblo de Israel, por muy raro que eso parezca, ¿ya? El segundo punto nos llama al considerar eso, tener humildad en cómo hemos recibido o cómo el pueblo ha sido conformado por judíos y no judíos. Y por último, esto tiene un origen, ¿ya? De alguna parte sale, de alguna parte proviene, ¿ya? Y eso es lo que dice del verso 22 al 24. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados. Porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al cual por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales, ¿ya? Serán injertadas de nuevo en él. Como hemos visto hasta ahora, el justo juicio de Dios, el justo juicio proviene de un Dios santo. Por lo tanto, lo más natural es creer también que la salvación y sus beneficios provienen de este mismo Dios santo y justo. Pablo no deja pasar esto en lo que hemos leído y llama a considerar dos aspectos muy importantes del carácter de Dios: su bondad y su severidad, como lo leímos ahí. Dos aspectos que están ligados a judíos y gentiles. Severidad con los que cayeron y bondad hacia los que creen. Y hace este juego de frases en que los gentiles que fueron injertados pueden volver a ser sacados y los judíos que fueron desgajados pueden volver a ser injertados. Es como un juego ahí de frases que hace. Y es necesario aclarar en este punto, ¿ya?, que esto no le sucederá a los gentiles, ¿ya?, ni a los judíos, a los gentiles por ser gentiles, ni a los judíos por ser judíos, ¿ya? Esto no depende de en qué lado tú estás, si estás en el lado judío o estás en el lado gentil, ¿ya? Esto depende exclusivamente de lo que Dios ha establecido en su soberanía, ¿Y qué es lo que estableció Dios? Que algunos judíos cayeron, ¿ya?, no por ser judíos, sino que porque no creyeron. Contrariamente, algunos judíos son de este remanente que Dios apartó para sí mismo, porque no por ser judíos, sino que porque creyeron. De la misma manera, gentiles.
hay gentiles que fueron injertados en el pueblo de Dios porque creyeron. Y hay gentiles que no han sido injertados en el pueblo de Dios porque no creyeron. Va más allá de la persona misma, ¿ya? Sino que hay una sola forma de ser parte del pueblo de Dios. Y lo que tienen en común estos dos grupos de personas, judíos y gentiles, es la fe, que como hemos venido aprendiendo es la única forma de permanecer injertados y ser parte del pueblo de Dios. Bien, ¿se acuerdan de los judíos que les conté al principio? Los colegas con los que trabajé. Debo reconocer que más de alguna vez, muchas veces, me sentí mejor que ellos, ¿ya? Me creía mejor que ellos solamente por el hecho de ser cristiano. Porque pensaba que los cristianos éramos más bacanes que ellos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesús y nosotros sí. ¿Ya? Entonces eso ya marca una diferencia. Sin embargo, el Señor a través de su palabra, a través del tiempo, nos muestra que no importa de qué raza somos. No hay mérito en la persona misma. No hay mérito en ser judío, no hay mérito en ser gentil, ¿ya? Sino que depende exclusivamente de la soberanía de Dios. No entendía que solo la fe, solo por la fe se puede pertenecer al pueblo de Dios. Tanto ramas silvestres y sin destino, ¿ya? Injertadas en la raíz del olivo que tenía solamente ramas originales. Todos somos aceptados de la misma manera. Nuestro llamado como hijos de Dios es a vivir para su gloria. ¿Ya? Eso creo que es algo que debemos estar recordándonos continuamente, ¿ya? Que a través de mi vida Dios sea glorificado, que a través de mi vida Dios se haga famoso. Entonces, pregunta, ¿qué pasaría si un judío viniera a Iglesia Puente? Si apareciera por esa puerta de ahí atrás, apareciera un judío. ¿Sentiría celos de nuestra forma de vida? ¿Sentiría celos de Iglesia Puente? ¿Este judío querría acercarse a Dios al ver nuestra forma de vida? Probablemente muchos de nosotros no nos vamos a encontrar con un judío en mucho tiempo, o tal vez nunca tengamos una relación cercana con personas así. Pero traigámoslo más hacia nuestro contexto, ¿ya? Las personas que nos rodean, las personas que me ven, ¿ya? ¿Sentirían celos de nuestra forma de vida? Tus amigos, tu familia extendida, tus vecinos, ¿sentirán celos de la vida que vives o que llevamos, ¿ya? Como cristianos? Porque pensar en que Dios, de alguna forma, y esto me la luché mucho por tratar de comprenderlo, es como Dios de cierta forma dejó de ocuparse de su pueblo, ¿ya? Dejó de ocuparse de todo los problemas que el pueblo judío le daba, que le dio a través de la historia. Y como pensar en que Dios como que los dejó un poco de lado para llevar su gracia y su misericordia hacia los gentiles. Eso es algo que asombra y debiera motivarnos a vivir con profunda humildad y con profundo agradecimiento. Porque pienso en esto, como que el Dios del universo, creador de todas las cosas, fijándose en los que no éramos su pueblo como lo hemos venido aprendiendo, era Israel.
fijándose en los que no eran su pueblo y llevando su gracia y su misericordia a los que no lo buscábamos. El gentil no buscaba a Dios. Entonces, todo el orgullo que puede sentir un judío por ser judío, y esta tendencia como de apartarse de todo el que no es judío, queda sujeto a Jesús, el judío perfecto, según el linaje humano, que vino a través del pueblo judío a entregar su vida, que renunció a su gloria para salvar a su pueblo, al que él mismo escogió soberanamente, ya como hemos venido aprendiendo. Y por otro lado, toda la indiferencia que puede sentir un gentil por el hecho de ser gentil. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere? Todo ese rechazo de un gentil queda sujeto a Jesús también, que lo llama y le da la oportunidad de ser parte de las promesas de Dios. La salvación es posible. La salvación es posible gracias al sacrificio de Jesús. Como hemos venido aprendiendo, no necesito ser judío, no necesito ser exclusivamente gentil. Judíos y gentiles, llamados por la gracia de Dios, llamados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para todos, por igual, sin distinción. Para ir terminando ya, ¿te sientes parte del pueblo de Dios? Esa es una pregunta que podemos hacernos habitualmente. Porque estamos injertados en la raíz que es Jesús, en donde podemos crecer, donde podemos desarrollarnos, donde podemos recibir su gracia, donde podemos experimentar toda la bondad de Dios, todo el amor de Dios, que no merecíamos. Nosotros somos parte de ese remanente de gentiles, los que estamos acá, ¿ya? Los que nos están también acompañando a través de la señal en línea. Porque fuimos llamados e injertados en el pueblo de Dios por la fe. No es por nuestra capacidad, no es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros somos capaces de hacer o no hacer. Por lo tanto, podemos dar gracias a Dios, que dentro de su buena voluntad nos consideró antes de la fundación del mundo para ser parte de su pueblo. ¿Ya? No olvidemos que todo esto, además, tuvo un costo. Y ese costo fue la muerte de Jesús en la cruz. Esto no salió gratis, no creamos que salió gratis. Así que, si alguno de los que estamos acá no es cristiano, o no pertenece, o no se siente parte del pueblo de Dios, te invito a que consideres que la bondad de Dios es para todo aquel que cree. Bueno, oremos, hermanos, oremos para que el Señor nos guíe y nos ayude en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseñas a través de ella, porque nos muestras, Señor, a través de ella, y nos has mostrado con todo lo que hemos visto hasta ahora en Romanos, Señor, cómo hemos sido salvados, Señor, solamente por tu gracia. Hemos sido salvados, Señor, solamente porque tú nos has amado. Y eso Señor, es motivo suficiente, Señor, para querer vivir una vida, Señor, completamente para ti. Una vida, Señor, que te dé a ti la gloria en todo momento. Una vida que te dé a ti, Señor, la gloria, que te haga famoso a ti, Señor. Porque grande ha sido tu misericordia, Señor. Grande ha sido tu misericordia con tu pueblo, con el pueblo de Israel. Y grande ha sido tu misericordia, Señor, con todos nosotros, con los gentiles, Señor. Que nos has dado tu evangelio, Señor. Nos has dado a Jesús. Nos has dado al mejor portador de las mejores noticias que podríamos haber escuchado en nuestra vida, Señor. Nos has amado y nos has hecho parte de tu pueblo.
Podemos decir ahora que somos parte de Israel, Señor. Podemos decir que somos parte de tu pueblo, del que se conforma por medio de la fe, Señor. Así que te pedimos, Señor, que cada día nos aumentes la fe, Señor, porque solo no podemos, Señor. No podemos hacerlo por nuestra cuenta, Señor. Así que te pedimos, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, podamos experimentar este maravilloso regalo y podamos vivir en humildad, Señor, sabiendo que no éramos tu pueblo y tú nos hiciste tu pueblo, Señor. No te buscábamos y tú nos buscaste y nos encontraste, Señor. Así que te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.